un comienzo diferente para esta entrevista con la imagen de Blade Runner a mis espaldas, lo que estábamos viendo, película que cumple 40 años, y es para hablar de, bueno, este libro, Acuario, disco de Manuel García que cumple una década y que ha dado a este libro de don Sergio Cancino para hablar de él. ¿Por qué partimos con la película? Le vamos a preguntar a Sergio Cancino, que está a mis espaldas, sobre qué importancia tiene Blade Runner con su libro que acaba de ser editado, Acuario. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Pablo, gracias por la invitación. Claro, Blade Runner de alguna forma es la columna vertebral de la historia que cuento sobre este disco Acuario, porque alrededor de ella se reúnen los relatos de Manuel García, el cantautor, el músico responsable del disco, Marcelo Aldunate, productor del mismo, y yo como autor y también como fan de este disco en puntual, como fan de la ciencia ficción y cómo nuestros destinos confluyeron alrededor de esta obra musical de 2012. Así es, Sergio. Lo primero que me llamó la atención al leer el libro fueron tres cosas. Lo primero, las historias alrededor del disco que dan, las historias alrededor de la película, las historias alrededor también de la literatura de ciencia ficción, Crónicas Marcianas, Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Hay tanta historia, es tan entretenido. Desde tu anécdota, cuando fuiste a verla al cine Arte Normandí y se quemó la película, hasta cómo ya se gesta este disco, es bastante interesante, no solamente lo que tengo ahí en mis manos, para los fans de Manuel García, que imagino que en diciembre irán a verlo en Movistar por el aniversario. Es una buena historia de amigos y de ciencia ficción. Claro, me interesaba contar la historia del disco, de cómo se gesta este disco, que es muy distinto dentro de la discografía de Manuel García, a quien el público habitualmente asocia con la guitarra acústica, con la cantautoría, con Silvio Rodríguez, Víctor Jara, la nueva canción chilena, y cómo en este disco puntual de 2012 decide trabajar con sintetizadores, con máquinas, acercarse y descubrir un sonido más cercano a Depeche Mode, a New Order, Pet Shop Boys, a Gustavo Cerati, y cómo fue trabajando todo eso. Pero también me interesaba contar todas las influencias que vienen de la ciencia ficción en el cine, en las series y en la literatura, y que atraviesan la concepción de este disco. Me parece que, por un lado, sí, el libro cuenta la historia de un disco, pero por otro lado habla de cómo la ciencia ficción también se permea a través de la música, y algo que a mí me parece muy interesante, que es cómo se puede hacer ciencia ficción de alguna manera, a través de la música y en español desde el tercer mundo, cuando habitualmente lo que uno conoce, Blade Runner, por ejemplo, por nombrar solamente una película, lo que uno conoce de la ciencia ficción habitualmente viene del primer mundo, que son los países que tienen presupuestos e industrias para, de alguna forma, presentar e incluso imponer sus visiones sobre el futuro y sobre lo que le depara a la humanidad. Sergio, también en el libro hay crítica también a cómo se manejó, siendo ustedes hombres de radio, el interior. Es muy interesante cuando cuentan esas mesas en Iberoamerican, cuando se juntaban a escuchar música nueva y cómo les frustraba a Marcelo no poder poner canciones que tenían un potencial y terminan en el Radio 1. Ha cambiado mucho, pero también para la gente que quizás de mi edad, que escuchábamos radio en los 90 y nos forjamos escuchando radio y nos llevó a las disquerías, ¿cómo era el detrás, lo frustrante que era? Como dices tú, el libro también sirve para hablar de la industria musical chilena, sirve para hablar del origen de Radio 1, sirve también para contar cómo se seleccionaba música en la emisora en ese momento, sirve para entender cómo se fabricaban los soportes físicos que a 10 años de Acuario, para algunos ya parecen piezas de museo. Este es un disco que salió en una edición en vinilo muy hermosa, muy cuidada, al igual que la edición en CD que tuvo Acuario Visión, que fue un DVD que capturó la gran presentación del disco de Manuel García en la Quinta Vergara. Entonces tiene también ese aspecto interesante que yo quería abordar en el libro, que es cómo fue cambiando la industria discográfica chilena, cómo se fragmentó desde que apareció el disco Acuario
hasta nuestros días, donde el formato que prima, que domina, es el single, son las canciones sueltas en formato digital y que de alguna manera ha dejado al álbum como concepto en un segundo plano, pese que hay artistas que siguen defendiendo el álbum, la obra conceptual, como es el caso de Acuario de Manuel García. Sergio, el libro también toma, tú dices, Manuel García, yo quiero hacer el símil, las últimas semanas fue la Teletón. Y una de las grandes polémicas es como la presentación a Denise Rosenthal, una artista que llena Movistar Arena, que ha abierto puertas para mujeres que se presentan hoy día y fue presentada porque era bonita y porque era talentosa frente a 60.000 personas y después ya se sube y hace un discurso de empoderamiento que lo cantaron 60.000 personas, pero para los presentadores, los medios, los grandes medios, era bonita y talentosa. Quiero hacer el símil con Manuel. Yo el otro día lo entrevistaba y le decía, yo siempre me acuerdo cuando él presentó Pánico el 2005 en la sala de CC de Bellavista, el único medio que te ayudó fueron la radio universitaria, la radio La Chile, que siempre fue pionero en Leo Quintero, yo me acuerdo, Felipe Cadenazo, Sala Master, siempre fue pilar, pero Manuel García siempre ha tenido que luchar con lo mismo que haciendo el paralelo con Denise Rosenthal, como que siempre ha sido resistido por los grandes medios. Acuario no fue la excepción, fue un disco que él venía de la trova de ST, y Acuario no fue recibido de forma unánime, no sé si te acuerdas de ese tiempo. Sí. Acuario primero desconcertó a sus fanáticos. Yo recuerdo cuando programamos el primer, que no fue el primer single, sino más bien fue el primer adelanto, que fue la canción Sueños, que tenía un sonido muy electrónico y que muchos lo relacionaron con un experimento puntual, digamos, como una canción por encargo. En ese momento apareció en una serie de televisión. Desde los fanáticos más conservadores hubo cierta distancia inicial, porque a mí me parece que estos 10 años que la historia puso a Acuario en el sitial de un gran disco que merece. También en el libro lo recuerdan los hermanos Durán de los Bunkers, Mauricio y Francisco, que tocan en Acuario, que tienen créditos como coautores y autores de una canción, y también recuerdan ellos claramente la distancia de los fans y también de cierta crítica que no entendía mucho Acuario en un comienzo. Manuel García se lo toma con humor, está descrito en el libro, pero también habla, como tú dices, de cierta distancia que yo creo que es habitualmente viene desde la televisión, que para muchas personas es como el gran medio. Yo creo que la música chilena siempre ha tenido un mejor recibimiento en las radios, como tú dices, y en la prensa escrita, digital también. La prensa escrita ha enfrentado su propia crisis desde que salió Acuario. La radiodifusión ha sabido sobrevivir a su manera, y en la carrera de García, las radios universitarias y una radio como Radio 1, fue muy importante en su desarrollo, y ese paralelismo también está relatado en el libro. Para ir cerrando, Sergio, toquemos el tema de Radio 1. ¿Qué te parece el hecho de que, bueno, ya no existe esa radio? Fue un proyecto bastante bonito, pero que finalmente no sigue. Y el hecho de, justamente este año que hablamos de música chilena, un festival como Lollapalooza, un artista chileno, como Drefkila, el día domingo, que es el día donde la gente menos va al mediodía, tenía 50.000 personas cantando sus canciones. Hay una dicotomía dentro de lo que escucha la gente, cómo ve la música chilena, y lo que estamos dando a conocer los medios de comunicación. Sí, me parece que lo que ha sucedido con la música chilena es que existe una fragmentación en múltiples escenas, muy distintas, muy ricas cada uno en su propio contexto. Y me parece que la desaparición de Radio 1 lo que hizo es que no hubiese un medio de comunicación que de alguna forma aglutinara estas distintas formas de expresión. Entonces ahora, claro, existe una división, una sensación de fragmentación con artistas muy populares, muy masivos, de la que se denomina música urbana, que es una etiqueta que a mí me parece muy imprecisa, pero que esa riqueza permanece. Pero claro, se intercomunican menos las escenas porque no existe un medio especializado, como fue Radio 1 en su momento, para reunir toda este torrente creativo. Sergio, te quiero agradecer esta entrevista. Lo último, ¿dónde encontrar el libro? El libro está en múltiples librerías, también en tiendas online, La Piedra Redonda Ediciones. Acá está el libro, para que lo conozcan. Está disponible en la tienda online de la editorial, en la tienda online también de Manuel García,
Busca Libre, que leo Forestal, que leo Tobalaba, en un montón de librerías. Vaya ahí a su librería amiga y sumérjase en este acuario de sonido, de historia, de ciencia ficción y de emociones. A mí lo que más me interesaba es que los discos son muy ricos en cuanto a las interpretaciones que puede hacer cada uno de los fanáticos y de las personas que escucha. Yo presento la mía en el libro, pero es una invitación también a que cada uno se sumerja y conecte con su lectura particular de las canciones que conforman, en este caso, Acuario. Muchas gracias, Sergio, por estos minutos. Gracias, Pablo. Bueno, y con las palabras de Sergio Cancino, el libro en mi mano, la invitación a buscar el libro y también vaya a HBO Max y vea Blade Runner en todas sus versiones porque lo va a disfrutar. Y bueno, también los invitamos a que siga acá en las pantallas de CNN Chile.